Then, now, You can't see me. forever. Together. Pacata, fuacata y atuquiti. Hola familia y gracias por estar con nosotros una semana más aquí en WWE en español. Soy Jerry Soto y hay mucho de qué hablar, así que vamos directo a la acción porque pasamos por la premier de temporada de SmackDown. Luego pasamos a Extreme Rules, la noche más extrema del año en WWE, y llegamos a la premier de temporada de Monday Night Raw. Así que hay mucho de qué hablar y empecemos con SmackDown, donde vimos por primera vez en la historia verse cara a cara en el ring al campeón universal indiscutible de WWE, Roman Reigns, y a su oponente para Crown Jewel, Logan Paul. Cuando tú dices que voy a salir destrozado por el jefe tribal, ¿tú quieres decir que el jefe tribal, Roman Reigns, me lo va a hacer o el jefe tribal Jey Uso? ¿Qué está haciendo? Veo lo que estás haciendo, ve lo que estás haciendo. Vamos, ¿qué pasa? Ven, ¿qué pasó, Us? ¿Ah? ¿Ah? ¿Con quién te estás metiendo tú? ¿Ah? Oye. No me gusta lo que está haciendo aquí Logan Paul. No me gusta lo que está haciendo. Está provocando demasiado. Doble dice y se siguen gritando. Estoy fuera de micrófono y todo. Estamos tratando de entender lo que se dice. Está provocando demasiado Jake y ya está bastante volátil y todos lo sabemos. Él sabe que es el punto No álgido puedo del decir la linaje, por eso lo está diferencia entre atacando. uno y el otro, oye. Pero es Por que eso este lo está Logan atacando. Paul. Es el punto álgido en este momento, el bemol del linaje por su comportamiento. Y este hombre lo que quiere es que esa llama se encienda. ¡Cuidado, Jay! Mira Roman Reigns cómo lo está deteniendo con la mirada. Los ojos hablan de ambos. Ellos no pueden perder la cordura. Cuestionar la solidaridad dentro del linaje tal vez es una movida genial de parte de la sensación de las redes sociales Logan Paul. Sembrar duda en la mente de Roman Reigns. Algunos piensan que es la medida indicada y la motivación indicada para sacudir un poco al campeón indiscutible universal de WWE. ¿Será esta la manera en que Logan Paul logra ganar? Bueno, tendremos que esperar al 5 de noviembre para enterarnos qué realmente sucede con esto. Uy, todo está como que listo para Crown Jewel, pero antes no podemos olvidarnos del extremo de Extreme Rules. En el lugar de nacimiento del extremo, Filadelfia, Pensilvania, todo combate va al extremo. Todo está vendido para Extreme Rules. Esto va a ser una pelea absoluta, un buen combate clásico de cachiporras. ¡Y la patada es brutal! ¡Qué batalla! ¡Golpe tras golpe! Combate de reglas extremas por el campeonato femenino de SmackDown. ¡Sobre la mesa! Y Morgan atrapada. Rose haciendo el ajuste. Morgan se está desvaneciendo. Ronda Rousey es tu nueva campeona. Y ahora McIntyre y Cross en combate de correa. ¡Qué sonido horrible! Scarlett cegando a McIntyre. Gracias a Scarlett, Cross ha vencido a McIntyre. El campeonato femenino de Raw defendido en un combate de escaleras. Control de daños ha llegado. ¡No es posible! ¡Un doble KOD! ¡A la escalera! Este fue celebración para la EST. Finn Balor, Edge, combate de me rindo. Rhea tiene esposas. Edge está indefenso. Es el Red Phoenix, la esposa de Edge.
rodillas. Tumbó a Beth con una manopla. Dios mío, no, Ripley. Me rito. Beth. Nos enseñaste demasiado bien. Seth Rollins y Matt Riddle estarán encerrados dentro de la fosa de combate. Daniel Cormier será el árbitro. No me toques. Rollins no está tratando de huir. Soy el rey de la fosa de combate. RKO en la plataforma. Desde lo alto de la fosa. Rollins se rindió. Rollins se rindió. Riddle con la victoria en lo que ha sido un increíble Extreme Rules. Bueno, vimos el extremo de Extreme Rules, pero también hay que ver de Extreme Rules lo aterrador. And this is a friendship that'll never ever end. If you're feeling lonely today, come along and throw your kid. La espera finalmente ha terminado. WWE Live regresa a México este otoño. Sé testigo del explosivo evento central cuando el Bro original Riddle se enfrente a Seth freaking Rollins y todas tus superestrellas favoritas, incluyendo a Rey Mysterio, Bianca Belair, Bobby Lashley, Raquel Rodríguez y muchos más. No te pierdas WWE Live en México este octubre.
Y el espeluznante regreso de Bray Wyatt no fue el único regreso que vimos esta semana. No, ningún, porque cierto todopoderoso campeón de Estados Unidos, Bobby Lashley, esperaba en el ring a su oponente Seth freaking Rollins, un Seth freaking Rollins que acababa de perder en la fosa de combate en Extreme Rules, llegaba magullado, pero mientras Bobby Lashley esperaba en el ring a Seth freaking Rollins, llegó una persona inesperada, debo decir, una bestia inesperada. Good evening, Brooklyn. Buenas noches, Brooklyn. And good evening, Y buenas noches, Bobby. Bobby Lashley. Lashley. ¡Wow! ¿Bobby quién? ¿Bobby quién? ¿Te acuerdas? ¡Oh! F5 para el campeón de los Estados Unidos. ¿Y Bobby quién? Bobby Lashley, en efecto. Oye, y con una defensa titular. Esperen, ¿qué significa esto? Simplemente un F5 rotundo y contundente. Oye, y el universo. Bueno, estamos en Brooklyn, yo conozco Brooklyn muy bien. Y aquí el universo está diciendo una vez más. Ay, no, una vez más. Estaban quizás diciendo bienvenido. Ay, Por si olvida. acaso, suplex. Se los dije que podría convertirse. Ajá. Brooklyn en es ciudad suplex. Y Oh, el segundo. F5 suplex alemán y el segundo F5. ¡Oh, Dios mío! Embistiendo al campeón de los Estados Unidos. No tenemos idea realmente de por qué está sucediendo esto. Tiene que haber algo más. Bueno, acababa de decir el todopoderoso que él había vencido a la bestia. Oye, y Brooklyn puede ser muy rudo, ¿eh? Pidiendo otra más, por favor, señores, señoras. Ay. Yo prefiero hacerme el sordo. ¡Oh, no, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, le va a romper el brazo! el brazo, Kimura, Marcelo. me ha encantado Kimura, Dios mío, le va a romper el brazo al campeón de los Estados Unidos. Le va a romper el brazo al campeón de los Estados Unidos frente a nosotros. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Este público es tan mayullero que ya no sé si preguntarle algo que no debo preguntar. ¡Quería postre! Hoy les están dando más que flan de coco. Les están dando toda la pastelería. Bobby Lashley no se encontraba físicamente capacitado para enfrentarse a Seth freaking Rollins y mucho menos en un combate en el que tenía que defender su campeonato de Estados Unidos, pero luego de insulto tras insulto tras insulto de Seth freaking Rollins, Bobby Lashley se encendió, llegó al ring y aceptaba un combate mientras todos mirábamos diciéndonos, esto como que no es buena idea para Bobby Lashley. Ahora sí, para que no pueda escudarse. Buscando la apertura. Dios mío, luego lo de tiene, destrozarle lo tiene, aún lo tiene, más lo el tiene, brazo lo tiene, izquierdo. lo tiene. ¡Cuidado! Pisotón reforzado. Seth freaking Rollins, el visionario, el revolucionario enloquecido, a punto de ser campeón de los Estados Unidos Hasta otra aquí vez. llegó el reinado titular de Bobby Lashley, pero él está celebrando y todavía no ha ganado. Él lo sabe, papá. Es una gran superestrella, es una cosa que se siente, se huele. Su alma se lo está gritando. Es todo estrategia, jugando con la mente de Bobby Lashley, ahora esperando a que se ponga, trate de ponerse de pie para regalarle un segundo a Pisotón. ¡Dos de todo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tenemos nuevo campeón! La cuenta de tres no hacía falta, era obvio. Lo siento por Bobby Lashley. El ganador y nuevo campeón de Estados Unidos, Seth freaking Rollins. El mundo, la vida, el cosmos le debía a este hombre oro. Este hombre es de puro oro. Este hombre es una bandera en la industria. Ellos entrenan por años. ¡Oh, es en serio! Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo puede salir mal. Así que deja que ellos te entretengan, pero por favor, no lo intentes en tu casa, escuela o ningún otro lugar. Familia, y esta semana en la celebración de la premier de temporada de Monday Night Raw,
teníamos a Triple H, Shawn Michaels, Road Dogg y X-Pac. Todos integrantes de una de las facciones más dominantes y divertidas en la historia de WWE. Estamos hablando de The Generation X, de Generación X. Y si no estás al tanto de todo esto, solo tengo dos palabras para ti. Mira esto. 2 palabras. ¡Ay, ay, ay! Ya me puse a temblar. You think you could tell us what to do? You think you could tell us what to wear? You think that you're better? You better get ready. Bow to the masters. Break it down. ¡Wow! ¡Qué memoria! La facción más disruptiva en la historia de esta industria. ¡Qué momentos! No todos tan agradables para que unas superestrellas nos han regalado. Triple H, Shawn Michaels, X-Pac, Road Dogg, celebrando 25 años de Generación X. Tú sabes que yo tengo todavía uno de esos tubitos en mi casa, ya no prende, pero lo guardo de recuerdo. A mí me encanta tenerlo entre mis memorias. Pedazos de mesas rotas, cosas que solamente yo entiendo. Treat you like you're a little man. Qué bonito ver la historia de esta industria y que hayamos sido partícipe de eso. Qué privilegio tenemos. For the thousands in Para attendance, los miles aquí presentes, for the millions para los watching at millones viendo desde sus casas. home, and for 25 years, Y por 25 años nosotros quisiéramos decir gracias y los amamos a todos. Me va a hacer llorar. Hold on, I gotta catch my breath. Un first. momento, tengo que respirar All right. primero. Muy bien. Respire, jefe, Wish you'd respire. given me that opportunity. Ojalá me hubiesen dado esa oportunidad a mí. ¡Vamos ahí! ¡Chúpase! ¡Chúpate esa frambuesa, Teresa! And as we've said, Y como dijimos, 25 y siempre hemos dicho, glorious years por of 25 The gloriosos años de The Generation Generation X. But I'm gonna put all of us out there right now Pero voy a here sacar- on the spot. Todo aquí en este momento. Lo voy a dejar fluir. HBK, el Heartbreak Kid, el chico rompecorazones, Shawn Michaels. You gotta promise me, Tienen que if we're prometerme, back out here 25 years from now, en 25 you'll años put volvemos a us out salir of our aquí. misery. Ustedes nos sacan de nuestra miseria. And if you ain't down with Y that, si no están con we got nosotros, two tenemos 2 palabras para ustedes. Amigos, no hay mejor manera de cerrar esta premier de temporada de Monday Night Raw. La presencia de ustedes, la presencia de las mejores superestrellas del mundo y las memorias que todos los días siguen naciendo y creciendo para nosotros. Esto es para ustedes. ¡Qué celebración! ¡Qué momento! 25 años de Generación X. ¡Wow! La verdad, un momentazo. Gracias de X. Y bueno, por ahora hay que
respirar un poco, calmarse un poco, seguir disfrutando de la acción que nos lleva al 5 de noviembre desde Arabia Saudita. Crown Jewel, el eventazo Crown Jewel, donde veremos al campeón indiscutible universal de WWE, Roman Reigns, defendiendo el título frente a Logan Paul. Eso va a ser un combatazo. Yo no puedo esperar por verlo y de disfrutar de toda esa acción. Pero bueno, hay que tomarlo con calma para llegar hasta allí. Sigamos disfrutando de la acción en el progreso. Y recuerda que toda esa acción, oye, te ponemos al día aquí en WWE en español. Soy Jerry Soto y gracias por estar con nosotros.